¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. Les confieso que a mí de verdad nunca me deja de sorprender y estremecer a partes iguales cómo es que en este país a las mujeres se les puede asesinar, matar como moscas y que quede en la absoluta impunidad y que no pase absolutamente nada, nada de nada. El caso de esta noche ocurrió hace un año, vísperas de Navidad. Imagínense la noticia que recibe la familia de María Esther Garibay Quispe. La estaban buscando intensamente. Su cuerpo semicarbonizado, mutilado, fue encontrado en un botadero en Jicamarca. Ella trabajaba en una cooperativa, era abogada. La despidieron de la cooperativa, su familia dice que injustamente, e inició un negocio de préstamos. Y tenía este negocio con su sobrina y tenía una cartera de clientes nutrida y de clientes además muy cumplidos en sus pagos. Muy bien, su sobrina lo pone en contacto con este sujeto, con Amador Puente, un mototaxista que le hacía servicios regularmente y que estaba pasando por un mal momento económico, entonces le hace un préstamo de 2.000 soles. Todo bien hasta la primera cuota. Cuando viene la segunda cuota, Amador Puente empieza a poner excusas, mentiras, no paga. Finalmente llega la fecha pactada para que de una vez cumpla con el pago y él le dice, ok, te voy a pagar. Encuéntrame en una de las estaciones del Metro de Lima para darte el dinero en efectivo. María Esther acude a la cita y nunca más se supo de ella. El mototaxista lo que dijo es, no, ella nunca llegó a la cita, pero yo sí le pagué. Y no hay récord de ese pago, porque ni en efectivo, ni en las cuentas bancarias, no hay. Lo cierto es que la familia buscó durante 3 días a María Esther desesperadamente. Llegaron a Jicamarca, a un descampado que los vecinos de la zona y la policía conocen como un botadero, un vertedero de cuerpos, ¿no? Y ahí estaban los restos de lo que quedaba de María Esther, que había sido degollada, que había sido apuñalada y estaba parcialmente carbonizada. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasó? ¿No? Es cierto, ¿cómo es que a María Esther, que llega hasta la estación, la convence de trasladarse a otro lugar para supuestamente hacerle el pago del préstamo? Y nos preguntamos por qué es que Amador Puente, que sería el principal sospechoso, que ha dado versiones contradictorias, está en libertad, no pasa nada, las investigaciones congeladas hace un año. ¿A nadie le importa esta mujer? A nosotros sí nos importa. Y por eso Angélica Villegas ha seguido el caso y ha logrado obtener el resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que ha resultado absolutamente revelador. ¿Quiere saber por qué? Ese es su reportaje. Ahí está, María, está mi hermana. Mira, ve. Es la víspera de Nochebuena del 2023, cuando un macabro descubrimiento sacude entre gritos de conmoción y desespero a la familia Garibay, quienes anunciaban el hallazgo del cuerpo mutilado y semicarbonizado de su pariente María Esther, una abogada y prestamista que desapareció misteriosamente cuando fue a cobrar una deuda de 2.000 soles al mototaxista Amador Puente. Y ahora era la funesta protagonista en una escena del crimen, catalogada como fosa común en Jicamarca. Mi hermana estaba en esta posición, así su pie así, doblado ya, pero ya no tenía esta parte de aquí ya. Le cortaron el cuello, según la necropsia también nos arrojó que tenía puñales en la espalda y también creo que en el estómago. Pero no pasará mucho tiempo para que la calma aparente de la investigación se vea sacudida por lo que guardan las profundidades de un teléfono celular. Una conversación de WhatsApp revelaría las grietas en la coartada del principal sospechoso, movido por las contradicciones en una historia que comienza en San Juan del Lurigancho. 10 de noviembre del 2023, una noche llena de vida y esperanza como la de hoy, captaba este teléfono que registraba a María Esther bailando con su hijo Sebastián en el cumpleaños de él. Esa sería la última vez que madre e hijo bailaron juntos. La felicidad de aquel momento se desvanecería pronto,
María Esther se había graduado de abogada penalista hace pocos años y luego de un fracaso como trabajadora en las cooperativas, decidió emprender en el peligroso negocio de los préstamos. Mi tía trabajaba en la cooperativa San Hilarión, que está en Canto Grande, ya, en los cuales que fue despedida injustificadamente, en los cuales que tenía sus ahorros, me dijo, y habíamos hablado del tema de emprendimiento, todas esas cosas, me dice, tú que conoces, yo trabajo con bancos, entonces me dice, tú que conoces préstamos, ¿qué tal si formamos acá con mi capital de dinero? Ya, y se asocia con otras personas más. Ya, pues tía, le digo, ¿no? Entonces me vas recolectando gente para armar un grupito, así empezamos poco a poco. ¿Y tu tía estaba nueva relativamente en el negocio de los préstamos? O nueva, sea, sí. Digamos que solamente le prestaba a personas conocidas. Exacto. O que le refería. Ya, Así ¿y a es. cuántas personas le había prestado dinero antes de prestárselo a Amador? Será pues 5 o 6 personas. ¿Y nunca le fue mal? ¿Nunca tuvo un problema como para pensar, bueno, le quedó debiendo, alguien le quedó debiendo y quizás alguien le pone la trampa? Claro, en cierta manera todos se iban pagando normal. Lo cierto, lo que se ganaba se iba dando créditos y así. Un nuevo cliente estaba a punto de convertirse en la excepción. Amador Puente, con más de 3 cuentas de Facebook, amante de las peleas de gallo y quien alardeaba en su contenido con armamento, llegaría a la vida de María Esther. Amador era un mototaxista de San Juan del Lurigancho y era amigo de la sobrina de María Esther. Es precisamente ella quien le habla a María Esther de este joven al referirle que el joven pasaba por una situación económica difícil y se convierte en la principal intermediaria entre ellos dos. Yo vendía huevitos de codorniz allá por la entrada, manejaba moto y yo trabajaba casi cerca de su paradero. Entonces ahí fue donde yo lo conocí a él. Y ahí me compraba huevo casi diario, a veces un día sí, un día no. Y un día yo lo veo triste. Y le pregunto, amigo, ¿qué pasa? Le digo, no, amiga, me quieren quitar a mi hija, necesito plata. Me dice, sí. Y yo como mamá me puse en su lugar de él y le dije, bueno, yo tengo un familiar que hace préstamo. Así, no sé si te podrá prestar, déjame consultarlo con mi prima y con mi tía. La sobrina con la que estaba asociada, la abogada y también prestamista, sería la intermediaria entre ellos. Cuando a mi prima le pasó mi número, el chico me escribía casi diario para darle el crédito. Para él me demoré en darle el crédito. Entonces, como tenía también mis trabajos, no me daba mucho abasto. Pues entonces yo le llegué a dar el crédito. Lo traje hasta mi oficina. Ahí le di el crédito, le hice firmar como una nota de crédito, algo así, para sentirme segura, pues que vaya a devolver el dinero, porque al final de cuentas la que va a perder soy yo y se va a ir él. Entonces yo le di el dinero, mira, de acá mensualmente me vas a pagar esta cuota tal. ¿En cuántas cuotas iba a pagar el dinero? 6 meses. Ya. Pero él me dijo que quería menos. Esta era la oficina de San Juan del Lurigancho, donde María Esther Garibay, junto con su sobrina, se deciden dedicar al negocio de los préstamos, pero para personas de suma confianza. Y es precisamente en esta mesa donde Amador recibe el préstamo de 2.000 soles que le estaba dando esta abogada junto a su sobrina. Su sobrina refiere que en esta mesa le cancela 1.000 en efectivo y otros 1.000 que le transfiere. Lo que sigue queda en conversaciones de WhatsApp, donde se presagia la deuda jamás cancelada y la crónica de un crimen. Los mensajes a los que hemos tenido acceso acreditan que efectivamente Amador acepta ese préstamo y de inicio quería siempre buscar cercanía con la familia de María Esther. Pero cuando se produce el primer mes de retraso en estos pagos, él comienza a crear absurdas excusas sobre por qué no había cumplido su palabra. Amigo, ¿tienes para el pago? Este es mi número de cuenta, es hoy, por favor. ¿Se olvidó? Hola amiga, buenas noches, disculpa amiga mía. ¿Podría pagar el interés, por favor, el mes que viene? Es que tuve un problema fuerte sobre mi hija, amiga. Ahorita estoy en la comisaría. Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo personalmente, porque con texto o llamada es difícil. Entonces, yo le digo, vamos a encontrarnos tal. Entonces la esperé. Con mi tía vino desde Chorrillos para encontrarnos, ¿no? Nos fuimos acá en la primera. Me encontré con la persona, conversamos. Se puso gresca porque primero le dijo a mi tía que pensaría que mi tía no es abogada o no tendría conocimiento de las cosas que le va a decir. Entonces, los cuales que él le dice, sabes que yo tengo problemas de mi hijita, que supuestamente el padrastro de la niña quería abusar sexualmente de la niña. No tenía la plata porque le iba a pagar al abogado de él. Entonces mi tía dice, a ver, mándame tu número de expediente, no sé, voy a buscar tu caso. Mi tío lo buscó ahí nomás por su celular
Y le dijo, ¿por qué me mientes si tu caso está con el ministerio? Le dijo, sí, ya lo están viendo. Entonces no hay pretexto porque no me canceles, le dijo así. Entonces ahí se alzaron la voz los dos. Al sentirse descubierto en su mentira y sin pagar ni un adelanto de los 2.000 soles, los Garibay presumen que Amador, viéndose arrinconado, comenzó a pensar en un macabro plan. Amigo, mi tía que es abogada y la dueña del préstamo se acercará donde trabajas. ¿Por qué no me avisaste? O a mi prima con tiempo. Como te digo, amiga, yo no me niego a pagarlo. Sé que me hicieron el favor y no tengo por qué pagarles mal. Y me gustaría que me entendieran y que me den una oportunidad de pagar este mes, por favor. Es así como cita a María Esther para pagarle presuntamente el préstamo, justificando el encuentro con el hecho de que iba a vender una moto para pagarle y que debían primero notariarlo. El 19 de diciembre del año pasado, María Esther Garibay sale de esta vivienda de San Juan del Lurigancho a las 7 de la mañana. El cronograma era encontrarse con su sobrina e ir a cobrar el dinero a Amador, pero su sobrina manifiesta problemas de salud y a las 3 de la tarde queda de verse con este sujeto. Sin embargo, es la última vez que la ven. Sus mensajes no los responde y esto comienza a despertar los peores pensamientos en sus deudos en medio de fuertes contradicciones que manifestaba Amador sobre si la había visto o no aquel trágico diciembre. La última comunicación que los deudos de la abogada tienen con ella se produce pasadas las 2 de la tarde, donde la también prestamista indica que ya está en el lugar donde la citó Amador y que quiere corroborar sus características físicas. Pero cuando el tiempo pasa y no hay noticias de la madre de familia, su sobrina le escribe a Amador, quien niega haber visto a la mujer. A las 6:25 le escribo, hola Amador, ¿te llegaste a encontrar con mi tía? Me dijo que se encontraría contigo. Me dijo, no, para nada. Ya bueno, le dije, sí. Ella me dijo que se encontraría contigo en San Carlos. Cuando él te responde eso, ¿tú le crees? Porque tengo entendido que según la información que tu tía te da, ya ella estaba en el lugar. Sí, entonces yo le dije, no, yo le dije, solamente yo lo pasé por alto. Ya bueno, ella me dijo que se encontraría contigo en San Carlos. Me dije, no llegué, me dijo. No me dieron permiso del trabajo. Y él decía que le había cancelado, pero ¿cómo le canceló la deuda si la deuda se tenía que cancelar en persona? Eso es lo que yo digo. Está bien, le has depositado, le dijo, un favor, ¿me puedes enviar el voucher? Y no me respondió. Y le dijiste, Amador, tu voucher. Sí, el día 20 le escribí, Amador, tu voucher. Amigo, no me enviaste tu pago, pero ahí él estaba buscando. ¿Cómo podemos estar seguros de que él llega a esa cita? Porque él pudiera decir lo que ha referido. Yo estuve trabajando y nunca me encontré con la señora. ¿Cómo no puede salir? Digo, yo sí trabajé en una línea de moto. Y todos tienen su movilidad y puede salir un ratito a hacer su diligencia. Pero ¿cómo podemos confirmar que efectivamente tu tía sí se encuentra con Amador ese día? Bueno, en mi punto de vista fue la única persona que ella me dijo. Ella me dijo su agenda, lo que iba a hacer. Entonces yo me voy a encontrar con Amador. Una vez que tu tía llega a la estación, ¿cómo la convencen de estar en un lugar solos con ella para matarla? Me imagino, señorito, le estoy esperando acá, súbase a mi moto, a mi carro, qué sé yo, y nos vamos a la notaría. Cuestión de las 6 de la tarde, mi prima me llama avisando que mi mamá no se llegó a encontrar con ella, muy preocupada. A lo que yo, como me encontraba trabajando de taxista, ¿no? Empiezo a llamar a mi mamá desesperadamente por WhatsApp, por números telefónicos y estaba apagado. Es en ese momento donde los Garibay temen lo peor y el hijo de María Esther reporta su desaparición en los medios. Mi madre desapareció el 19 de diciembre en San Carlos, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Quedó en encontrarse con el señor Puente Salvador Amador para que le cancelara una deuda de un préstamo que tiene ella con su pequeña cooperativa de ahorros. Por favor, hago un llamado a las autoridades para que se sumen a la búsqueda de mi madre. Mi madre no es una mala persona. Emprendiendo todos una búsqueda en cada rincón de San Juan del Lurigancho. A horas de la desaparición de María, su familia se traslada y avanza una media hora hasta Jicamarca. Habían recopilado información con gente de la zona y algo les hacía presentir que el cuerpo de ella podía encontrarse en alguno de estos lugares recónditos y sus sospechas no fallaron. La ropa con la que María vestía el día que fue vista por última vez lograban identificarlo a distancia y eso los llevó a un macabro hallazgo. Yo dije, no, sobrino, de aquí vamos a peinar todo este cerro.
con nuestro celular. De repente puede ser que esté en una de las casitas ahí amarrada, ¿no? Yo empiezo por aquí, mi sobrino por aquí, pensamos agarrar esta zona. Mi sobrino me dice, tío, me dice, ¿no? Mira, acá, ven acá. Entonces ahí es donde que en realidad lo reconocía a mi hermana. Mi hermana estaba en esta posición, así su pie así, doblado ya, pero ya no tenía esta parte de aquí. Mi hermana tenía una herida, sí, lo cortaron el cuello, según la necropsia también nos arrojó que tenía puñales en la espalda y también creo que en el estómago. Y en realidad también lo habían quemado a mi hermana, ¿no? Lo habían quemado acá. Entonces, la huella de la moto llega aquí llega la huella. Ingresa por allá, la huella de la moto llega por aquí, justo aquí. Aquí se estaciona la moto y arroja el cuerpo de mi hermana y luego la moto continúa. La huella de la moto que recién había dejado el cuerpo de Esther les hacía confirmar sus sospechas y fueron a buscar a Amador, pero ya había huido, siendo corroborado en inspecciones policiales, donde solo encontraron su moto. Acá está la moto, la hemos encontrado. Acá está. A un año del crimen de María Esther, no hay sospechoso. Las investigaciones parecen congeladas en el tiempo, así que nos comunicamos con el policía que investiga el caso y durante esta semana, coincidentemente nos informó que parece haberse avanzado con un interesante descubrimiento que llevaba a un resultado efectivo. ¿Dónde está Amador en estos momentos? Una vez más, la Federación Peruana de Fútbol envuelta en un escándalo de corrupción mayúsculo. Hablamos del presunto manejo ilícito de los fondos millonarios que maneja la Federación Peruana de Fútbol. Si seguimos la tesis del Ministerio Público, Agustín Lozano, que es el tercer presidente de esta federación investigado y detenido por casos de corrupción, Agustín Lozano se habría convertido, ¿no? Habría convertido la Federación Peruana de Fútbol en su reino y los presidentes de los clubes y las ligas departamentales en sus señores feudales, ¿no? De los que conseguía fidelidad. ¿Cómo? Nuevamente, siguiendo la tesis del Ministerio Público, disponiendo de los fondos de la Federación para hacerles aportes ilícitos y así conseguir que votaran para que permanezca en el cargo con todas estas prerrogativas. Fraude, lavado de activos, corrupción y otros son los delitos que se le atribuyen a Lozano como presunto líder de la organización Los Galácticos, junto con otros directivos, otros 11 directivos y funcionarios. A ver, como presidente de la Federación, Lozano, refrendado por la Junta Directiva, ojo con esto, habría dispuesto, pues, del presupuesto de las arcas de la Federación para hacer aportes ilegales a clubes y ligas departamentales y asegurar de ese modo, lo que les decía, su permanencia en el cargo como presidente de la Federación. En esa línea también estaría lo que hizo desde la Federación durante el periodo de las clasificatorias para Qatar, el Mundial de Qatar, ¿no? Le pagó todos los viajes, todo el viaje, toda la estadía a 142 invitados ajenos a la delegación oficial por más de $1.800.000. Eso es lo que hacía Agustín Lozano sin que nadie fiscalizara, sino más bien con el contubernio aparentemente del directorio de la Federación. Mientras desde la prefectura Lozano dice, esto todo es una patraña, ¿no? Es una invención de aquellos que ven con envidia lo que hago y lo que está pasando con el fútbol. Al Ministerio Público en realidad lo que dice que Lozano también habría cometido actos extorsivos para hacerse de la exclusividad de la transmisión de los partidos de la Federación, otorgándole, ¿no?, a dedo los derechos a la empresa 1190 Sports. La verdad es que hace rato que algo se está pudriendo en la institucionalidad del fútbol peruano. Se está lanzando barro a la camiseta que nos representa a todos, que nos une, que nos emociona, que hace que llenemos estadios, que hace que logró que la barra más poderosa, más potente del mundo sea la peruana.
están embarrando además el deporte que debiera concitar a la familia, que debiera poner en relevancia valores y sobre todo el fútbol, que concentra multitudes. Lo sorprendente es, por supuesto, la pasividad con la que ocurre todo esto del Instituto Peruano del Deporte. Lorena Ormeño desmenuza el caso con detalles reveladores para que usted entienda la trascendencia de lo que se está investigando en el Ministerio Público. ¿Qué respuesta? A las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad, y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare. Enmarrocado, empujado por la prensa a la que nunca quería dar cara, así enfrentó a Agustín Lozano sus primeros minutos detenido. Solo un tipo que tiene rasgos sociópatas puede decir, no me interesa, yo destruyo eso, no me interesa destruir el fútbol. Volvamos a lo que ha mencionado Lorena en su reportaje, que quien ha sucedido en el cargo, Agustín Lozano, que está preso como presunto líder de una organización criminal, es su vicepresidente, Arturo Ignacio Ríos Ibáñez, un vicepresidente colocado por Agustín Lozano como presidente de una liga de fútbol departamental. Es también quien se habría beneficiado con estos aportes ilícitos, según la fiscalía que hacía Agustín Lozano a los presidentes de las ligas y clubes departamentales. Y lo más insólito es que Arturo Ignacio Ríos Ibáñez está sindicado por el Ministerio Público como miembro de esta misma organización criminal que lideraría Agustín Lozano. La casa del señor Ríos fue allanada el mismo día que Lozano fue detenido. Ríos ha asumido funciones como presidente de la federación junto con otros 4 directivos, Luis Duarte, Raúl Bao, Juan Dupuy y Osías Ramírez, todos investigados por los mismos cargos por los cuales esta noche el señor Lozano está durmiendo en la carceleta de la prefectura, organización criminal y otros delitos graves. Entonces, en lugar de estas personas que están siendo investigadas por los mismos delitos, por decoro, si es que lo tienen, renunciar y dar un paso al costado, no, siguen al frente de la federación. El nuevo presidente de la federación investigado tiene a su disposición el control y el manejo de toda la documentación en los archivos de la federación que están siendo materia de pesquisas del Ministerio Público. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Y mientras tanto, la bicolor embarrada por este escándalo de corrupción. ¿Les alcanzará la justicia a ellos también? ¿Veremos nuevas detenciones las semanas por venir? El chiste se cuenta solo. Vamos a cambiar de tema, porque, a ver, quien también está detenido y permanecerá así los próximos 18 meses es Andrés Hurtado Chibolín, y ustedes han visto el reportaje de Richard Apolo la semana pasada, ¿no?, hurgando en esta sociedad entre Andrés Hurtado, entre Chibolín y quien fuera el auspiciador estrella de su programa sabatino, Luis Arbulú Taza, de quien se presume sería en realidad un testaferro de Andrés Hurtado. En el 2019, Arbulú figuraba en los papeles como dueño de este karaoke, del que Chibolín se jactaba como dueño, inauguraba, invitaba. Él era el rostro visible de este karaoke. Pero además era Luis Arbulú el propietario de una empresa, presumimos que también en el papel, Lat Pharma, que mágicamente en 2 años se volvió en un verdadero gigante. En ese proceso de crecimiento vertiginoso de Lat Pharma, Richard Apolo ha descubierto que hay 2 mujeres clave, Milagros Díaz Tapia y Cintia Chávez Padilla. ¿Ellas quiénes eran? Eran visitadoras médicas de Perulat, que era la empresa donde Arbulú trabajaba como gerente comercial, como gerente de ventas, ¿no? Entonces, cuando Arbulú finalmente se abre y forma su propia empresa, en paralelo, estas 2 visitadoras también crearon una cantidad de negocios, todos vinculados a servicios médicos.
entre el 2014 y el 2019 y el 2024. Y fíjense cómo se cierra el círculo virtuoso de los negocios de Luis Arbulú Taza. Su empresa Latfarma produce medicamentos que solamente se venden, exclusivamente se venden en los negocios de sus dos visitadoras médicas, solamente allí, y que además trabajaban con un sistema de puntos, de bonificaciones. Tenían una amplia cartera de médicos traumatólogos y reumatólogos que al recetar sus productos, y hablamos de productos valorizados en alrededor de 1.000 soles, 800.000 soles, no, cada vez que recetaban, ellos recibían un porcentaje como bonificación por venta, un porcentaje que alcanzaba el 50, el 40 y el 50%. Es decir, se pagaban miles de soles, y lo van a ver en el reportaje de Richard Polo, miles de soles en bonificaciones por la fidelidad de estos médicos. Entonces, la sospecha, usted ya lo está oliendo, ya lo está percibiendo, es que estaríamos al frente de una enorme lavandería de dinero de origen desconocido, por decirlo menos. Richard Apolo. En adelante no pierda de vista a estas dos mujeres, Milagros Díaz Tapia y Cintia Chávez Padilla, amigas viajeras inseparables, compañeras de trabajo años atrás como visitadoras médicas, a quienes hoy el huracán Andrés Hurtado Chibolín parece haberlas alcanzado sin remedio. Tú eres igual, no lo vas a negar. Alguna cosita no la quieres contar. Ay, me acostumbré que haces el amor. A ver si... Y es que desde el 2019 en adelante, las amigas habrían al parecer sospechosamente comenzado a constituir empresas en el rubro farmacéutico con propósito. Arbulú, para que aparezcan como testaferros en las distintas empresas que crearon. Entonces también serían parte de la red, en este caso de una red diseñada para presuntamente lavar dinero de procedencia ilícita. ¿Cómo queda en la figura de estas mujeres? ¿Que también testaferros o testaferro del testaferro? Acá habría algo más grave. Si estas personas, ¿no? Estas tres personas, tanto el señor Arbulú como estas dos señoritas que trabajaron con él, realmente han formado parte o tenían conocimiento de la existencia de un plan criminal para esta otra operación que ha surgido a partir del año 2022, primero estaríamos hablando de una organización criminal, ¿no? Porque estaríamos hablando de que hay personas que conscientemente iban a participar otorgando sus nombres, ¿no? Poniendo sus nombres en empresas formales para luego participar en una operación de lavado de activos. Y es que existirían sospechosos movimientos empresariales que harían suponer que detrás de ese meteórico ascenso empresarial alcanzado por Latfarma en solo 2 años de creada, en realidad dicen, se escondería un negocio nada claro, por decirlo menos, que incluirían, al parecer se investiga, presuntos pagos de altísimas comisiones a reumatólogos y traumatólogos para que a cambio estos receten productos, sobre todo los más costosos, que vende Latfarma. Comisiones se investiga llegarían, escuche bien, a 50% del valor del producto en el mercado. Mira, tú me muestras la información y yo automáticamente me pregunto, ¿qué pasó aquí? La medicina vale 1.200 y la mitad, 600 soles, se lleva el médico. ¿Dónde está la ética de los médicos? ¿Realmente recetan porque el paciente necesita esa medicina, la necesita, o la recetan porque ellos necesitan ganar sus incentivos, sus comisiones, podríamos decirlo, claro, ¿no? Sí. Entonces, eso es grave. Y más grave aún, incluso las investigaciones podrían determinar que más allá de una falta de ética, que para mí ya es evidente la falta de ética, puede haber indicios ilícitos, o sea, de ilicitud de la comisión de un delito, quizás en grado de complicidad. Puede haber empresas exitosas, ¿no? Sí. Pero ahí también hay que indagar, ¿no? Porque el éxito de manera inmediata amerita una fuerte inversión. Hay que ver cuál es el capital inicial, no solamente que figura en la empresa registrada, sino también el capital invertido justamente para hacer la propaganda, el marketing. Importar igual. Importar, ¿no? Todo eso nos va a llevar a una determinación
si esta prosperidad inmediata de la empresa responde a actos lícitos o simplemente también ha sido solventada con algún patrimonio ilícito, ¿no? Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegra vivir en tu interior, que todo se me trunque. Dicen que no hay primeras sin segundas, y que esta semana volvimos nuevamente en busca del, entre comillas, rey Midas del mundo farmacéutico. Hola, con el señor Arbulú. Como visitadoras médicas, esta ficha registral de inicio del 2019 da cuenta de la inscripción en su NARP de Galani Lab SAT, creada con un capital de 28.000 nuevos soles, donde precisamente las entonces visitadoras médicas aparecen en el caso de Cintia Fiorella Chávez Padilla como socia fundadora. Y al año siguiente, a mediados del 2020, aparece nombrada como subgerente Milagros Díaz Tapia. Lo mismo sucedió en junio del 2020 con Medicine Lab SAC, donde como socias fundadoras aparecen Milagros Geraldí Díaz Tapia y Cintia Chávez Padilla. El monto del capital con la que entonces las visitadoras médicas crearon Medicine fue de 40.000 nuevos soles. Entonces estas son modalidades muy frecuentes en el tema de lavado de activos. Crear empresas de fachada para poder ingresar el dinero irregular, el dinero ilícito, ¿no? El dinero que proviene de actividades ilícitas, mal habidas. Entonces crean las empresas y estas empresas resultan ser exitosas, entre comillas. Dicen que lo que estaba intentando desde el 2019 Arbulú Taja es que personas de su entera confianza abran negocios en el rubro farmacéutico para, a través de aquellas empresas, más adelante, poder distribuir exclusivamente. Deberá decir fiscales de lavado de activos vinculados a esta organización criminal, porque para mí ya es una organización criminal. Solo un año antes de abrir Lat Pharma, es decir, en junio del 2021, ya la primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delito de lavado de activos le había puesto la puntería a Arbulú por delitos de transferencia y conversión. Sin embargo, eso no fue problema alguno para sus amigas incondicionales. Pues 2 meses después que la Fiscalía de Lavado de Activos le abriera a Arbulú aquella investigación, en agosto del 2021 se crea con un capital de 30.000 nuevos soles CIC Farm SAC, donde aparece como uno de los socios fundadores Joel Velázquez Guzmán, esposo de Cintia Chávez Padilla, quien tiempo después se convertiría en gerente general, mientras Chávez Padilla sería nombrada como apoderada. Lo que se genera acá es un acto de desviación de atención de la Administración de Justicia. Presuntamente, si el investigado por lavado de activos tiene temor a ser descubierto, lo que va a hacer es desviar ese patrimonio a otras empresas y con otras personas, ¿no? Podría haber ocurrido esto siempre bajo los supuestos porque prima la presunción de inocencia. Fuimos en busca de ambas mujeres, pero no tuvimos éxito. Y aunque en el caso de Milagros Tapia dejamos un número de contacto, jamás se comunicó con nosotros. Pero volvamos a Lat Pharma y el halo de sospecha que ahora tendría la Fiscalía en torno a un posible lavado de activos que incluiría las altísimas comisiones pagadas supuestamente a reumatólogos y traumatólogos en el país. Pagos camuflados, al parecer, como puntos, pero que serían en realidad montos en miles de soles, ganados mes a mes por doctores que estarían recetando sobre todo los 3 productos de más alto costo de Lat Pharma para el tratamiento, tanto de osteoporosis como de artrosis. Por ejemplo, por este producto que cuesta alrededor de 1.650 nuevos soles, al parecer los médicos estarían recibiendo por receta 600 nuevos soles, mientras que por este otro producto, cuyo costo bordearía en el mercado los 400 nuevos soles, por cada receta el médico estaría recibiendo, al parecer, 200 nuevos soles. En el caso de este medicamento para la osteoporosis, cuyo valor en el mercado farmacéutico sería 1.100, el doctor por receta estaría recibiendo, escuche bien, 600 nuevos soles. Es así que vemos que algunos doctores podrían estar recibiendo montos mensuales que bordearían los 15.000 y 30.000 nuevos soles. Ojo, que hay delitos que en derecho penal se conocen como delitos por dolo, cuando tiene conciencia y voluntad y conocimiento, pero también hay delitos por dolo eventual, es decir, yo recibo y no me interesa si es lícito o ilícito, pero
lo recibo. Pero si hubiese actuado con la diligencia debida, llego a la conclusión de que el dinero, la procedencia de este dinero es ilícito. Para cualquier empresa que se encuentre inmersa en un proceso de lavado de activos, definitivamente no le interesa a ellos cuánto invierte, lo que le interesa es la cantidad que va a lavar. Puede lavar 15 millones de dólares y para ello invierte 5 millones de dólares. Entonces es ahí el negocio, ¿no? Meter este dinero, esta gran suma de dinero en el mercado lícito, no lo que invierta. Mientras la Suprema acaba de confirmarle a Chibolín los 18 meses de prisión preventiva en el penal Lurigancho, la telaraña de negocios presuntamente turbios, de los cuales este habría formado parte, siguen saliendo a la luz. ...18 meses apeló la defensa de Andrés Hurtado para que pudiera seguir el proceso en libertad. Poca solidez en el arraigo laboral, no tiene programa, no tiene contratos laborales, aunque intentó en los últimos días en libertad y claro, la posibilidad de que pudiera obstruir la acción de la justicia. Este es el momento en que la Fiscalía hurga todo lo que ha estado haciendo Richard Apolo, ¿no es cierto? Hurga en todos los espacios donde Andrés Hurtado pudiera haber intervenido de este modo para justificar sus ingresos, que eso es lo que está bajo la lupa, de dónde y cómo. Tenemos que irnos a la pausa y vamos a regresar. Lo que viene a continuación, la verdad son dos notas diametralmente diferentes. Percy Guzmán estuvo esta semana con el gran Adolfo Chuyman, que tuvo la generosidad de abrir las puertas de su casa. Recordemos que él se aparta de la televisión para cuidar de su salud. Y la verdad es que es un encuentro maravilloso en las que hacen el recorrido por la trayectoria impecable de este talentoso actor. Me encanta, es una nota que no pueden perderse. Y luego la situación de la familia de Edison Ortega Rudas. En realidad él es el causante de la desgracia de Sheila Castro y de su hija. Él es un capitán del ejército que, conduciendo su vehículo, embiste al esposo de Sheila y lo mata. Se da a la fuga. Es capitán del ejército y el caso está así como que pasmado. O sea, nosotros nos preguntamos, ¿un capitán del ejército puede manejar, matar, huir y salirse bien librado? Porque aparentemente eso es lo que va a pasar con el caso. Todos los detalles al regresar aquí en Día de No Se Muevan. Esta noche en Día de atropello, muerte y fuga en la Villa Militar, drama familiar e indignación y la suerte judicial del mayor del ejército, Edison Ortega Rudas. Mi hija me pidió, mamá, el día que esté preso, llévame, porque le voy a decir cómo me dejó, sin papá. Además, los secretos de papá Chuyman. En la cara no. Desde los días de la TV en blanco y negro, del incurable mujeriego Abelino, del incorruptible Guachimán Pacheco, hasta el fiel mayordomo Peter. Un homenaje de colección con la irresistible tentación de una legendaria cachetada. ¿Ya soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, pues, hermano. Este domingo el día de... ¿Ya una avispa? El cachetón. Acá, pues, hermano. Ya. Quédese en Día de... Que se enfrentaban. Acabamos de estar disfrutando con Adolfo Chuyman y lo que viene es absolutamente dramático. Hace un año que una niña de 12 años vive adormecida por el dolor, tan afectada emocionalmente que aún no puede expresar plenamente lo rota que está por dentro. Hace un año, Edison Leo Ortega Rudas, él es un capitán del ejército peruano. Ortega Rudas embistió a su papá, que iba en bicicleta regresando a su casa. Ni siquiera se detuvo a ayudarlo. No lo hizo, lo vio volar por los aires y huyó. Se fue, lo dejó tirado en la pista, desangrándose con el cráneo destrozado. ¿Cómo es que la fiscal que está viendo el caso ha pedido prisión suspendida para el capitán del ejército? A ver, cuando su esposa Sheila Castro llegó al hospital, ya no estaba Cristian en esa camilla.
Lo que había era un cuerpo con la cara y el cráneo destrozados, debatiéndose entre la vida y la muerte. En el lugar del accidente, una mototaxista, testigo de los hechos, se apiadó, logró llamar a la ambulancia. Otro testigo logró tomar nota de la placa y debe registrar cómo este capitán del ejército se refugiaba en la villa militar donde vivía. Ortega Rudas manejaba un vehículo que no tenía SOAT, que no tenía revisión técnica, jamás se presentó a la comisaría y ni siquiera pasó por dosaje etílico. Y sin embargo, esa fiscal que inicialmente pedía 8 años de cárcel para este sujeto, finalmente se decantó, ¿no?, y cambió de decisión porque Ortega Rudas pidió la terminación anticipada confesando su crimen. Y la fiscal dijo, entonces todo bien, prisión suspendida y el pago de una indemnización en cómodas cuotas mensuales. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? Romina Rossi tiene el reportaje. El carro lo levanta, lo golpea en la cabeza y mi esposo da como 3 vueltas. Cae al pavimento rompiéndole el cráneo y lo deja botado. ¿Él cayó más o menos a esta altura? Sí, a esta altura más o menos. Es en el piso donde mi esposo se desangra y una de las señoras mototaxistas le ayuda llamando a la ambulancia. No es solo la imagen y el relato de un atropello. Es el registro de cómo en 10 segundos la vida de una familia se destruyó. La grabación de un homicida que, tras su crimen, huye. Yo pensaba que iba a bajar el señor, pero el señor no bajó, se detenía un poquito, se fue la velocidad. El día ahí empecé a gritar, un señor militar salió de la villa, auxilio al señor para que despertara, pero le salió sangre por la boca, horrible, se convulsionaba, no hablaba. Sí, estoy llamando. No. Ha pasado más de un año de aquel 27 de octubre en el que Cristian Melgar de la Portilla fue arrollado y abandonado. Más de un año del accidente que le causó la muerte y del que cuyo único responsable sigue su camino, como aquel día en que lo abandonó. No ha habido justicia para él, ni siquiera un 10%. Él sigue libre, sigue compartiendo con su familia cuando él despedazó mi familia. Aquella familia que Cristian Melgar y Sheila Castro habían forjado con amor se deshizo en segundos. De ella ahora quedan los retazos de personas que sobreviven con el ideal de hallar justicia. Mi hija me pidió, mamá, el día que esté preso, llévame, porque le voy a decir cómo me dejó, sin papá. Mi hija es una niña que no muestra emociones ahorita, tiene 12 años y no llora. Le quitó lo más importante que es para una niña mujercita, que es el papá, que es el primer amor que tiene una niña. Un padre amoroso y un ciclista aficionado que trabajaba para la Fuerza Aérea del Perú. El 27 de octubre montó su bicicleta para volver a casa, pero la muerte lo alcanzó antes. Yo salgo a las 8:30, estoy saliendo y ¿cómo se llama? Y yo esperaba pues, que llegara ahí. Y me llaman para decirme eso, ¿te has enterado? Me dice de esto. No, ¿de qué? Se ha caído, como te digo, no querían asustarme para que yo llegue tranquila al hospital. Tenía la mitad del rostro, los huesos del rostro rotos, el ojo casi salido. Entonces, posible. Y mi esposo murió el 30, pero yo vi que mi esposo ya no estaba. ¿Quién pudo causar un daño tan grande? Pero sobre todo, huir sin prestar auxilio al hombre que acababa de embestir. El causante del accidente es un oficial del ejército peruano, Edison Leo Ortega Rudas, el hombre que jamás se presentó a la comisaría ni pasó por el dosaje etílico. El teniente Edison Ortega Rudas atropella a mi esposo cuando iba por su vía
Él estaba muy equipado, mi esposo, la bicicleta, él contaba con su casco y todo. Él lo embiste a mi esposo y de ahí lo deja a su suerte. Este señor manejaba su auto sin SOAT, sin revisión técnica desde hace 1 año y medio. Según esta resolución, 17 días antes del atropello, ya había ascendido a capitán. Ha salido un vehículo embalado desde esa parte de allá y ya ha arrasado a un motociclista y lo ha dejado con el piso. Y se ha ido a la fuga. El señor está agonizando, está botando sangre. El capitán del ejército, Edison Ortega, fue a refugiarse en la villa militar, donde vive. Hasta este lugar llegamos para buscarlo y que responda por su crimen y por qué manejaba un vehículo sin SOAT. Lamentablemente, nos impidieron el ingreso. Nosotros no podemos dar ningún tipo de entrevista si no hubiera algún tipo de autorización, ¿no? Y la autorización se hace por intermedio de la Dirección de Relaciones de la DRIE, ¿no? En el cuartel general. Él comentó el día que tuvimos la audiencia de que él había ascendido, que estaba dando instrucción y que, que él necesitaba seguir libre porque su esposa, después de lo del accidente, se volvió una persona depresiva. Entonces, como que yo voy al psiquiatra, señorita. Yo no duermo. Que sí me verán caminar, pero es como si estuviera muerta en vida. Y más saber que mi esposo no obtiene justicia. Eso es lo que más me mata. Sheila Castro Vela tenía 12 años de casada con Cristian Melgar. Ambos eran el sustento de la hija de ella, que padece una enfermedad, y la pequeña de ambos. Ahora Sheila está sola, cargando con la familia y con la pena. Ese señor me dañó la vida, no solamente a mí. Se la dañó a mi hija, a mi familia, a mis hijas. Yo constantemente con cada audiencia decaigo, me pongo mal. Y es día con día tratar de salir adelante. No es fácil. Y él sigue libre, quiere pagar lo mínimo de cárcel. No, ni siquiera cárcel. A la villa militar, a donde nosotros llegamos, Sheila también estuvo horas después del accidente. Tuvo que ir con policías para que la dejaran ingresar. Es que, pese a que el capitán Edison Ortega fugó, testigos del hecho pudieron anotar la placa del vehículo y ver a dónde había ingresado. No lo querían dejar entrar, pero después entró y cuando yo entro también veo el carro que estaba totalmente destruido. Ellos tocaron, nada. No, aunque nosotros, veíamos ciertos movimientos en la ventana, pero nunca nos abrieron. Llegó a las 7 de la mañana, señora, me dice el de la patrulla, necesitamos una grúa para llevarnos el auto, que es como prueba. Ya si él no se presenta, es una prueba contundente de que este auto causó ese daño. ¿Por qué Edison Ortega nunca abrió la puerta de su casa? ¿Por qué no quiso presentarse y pasar el dosaje etílico? Bueno, el señor que no se podía parar bien. Por eso, y entonces como que otra persona lo ayudó a entrar el auto. Se escucha entre ellos decir de que habían estado tomando. Edison Ortega manejaba a más de 65 kilómetros por hora, según ha determinado la policía, en una zona en la que debería ir a 20. Atropelló, fugó y su auto no tenía SOAT. Además, que habría estado ebrio. Pese a todo ello, la fiscal a cargo del caso parece haberse puesto de su lado. Y después de penó que sí, que tiene que irse con todo a él y que diga después no, que 4 años, 5 meses sin pena privativa. Y le va a pagar, y todavía le va a pagar cierta indemnización y en 3 armadas. ¿Cuándo acepté yo eso? No sé qué pasó realmente. Y él sigue lo más de normal en su vida. Se escapó. Nunca supieron nada de este señor, nunca le practicaron el dosaje etílico, nunca le pudieron tomar su declaración. Cada vez que iba se guardaba en el silencio y nunca admitió la responsabilidad que tenía. En ese momento la fiscal Bazán Jauregui pide 9 meses de prisión preventiva y pedía una pena superior a los 8 años, ¿sí? Por 3 delitos que había cometido este señor. Sin embargo,
Grande fue nuestra sorpresa en la última audiencia en el mes de mayo. Cambia su posición y dice se va a una terminación anticipada. Una terminación anticipada que, para la familia de la víctima, genera muchas sospechas, sobre todo porque nunca hubo ningún acta del acuerdo o de confesión alguna. Esta persona que ha causado este daño irreparable, esta pérdida irreparable, en ninguna de las citaciones que se le ha hecho ha siquiera declarado. Entonces, ¿en qué momento es que entra en un acuerdo, en un contubernio con la fiscal? No, ya me confesó que acepta la pena y por eso hay que premiarlo con la terminación anticipada. Mi esposo era un ser humano, era un animal. Al menos si se hubiese bajado a ayudarlo, pero ni siquiera eso hizo. Lo dejó tirado como un animal. Y las pocas veces, que es una nada más que lo he visto, es a través de una audiencia, a través de Zoom. No tiene remordimiento alguno, señorita, porque eso se nota. Y no lo tiene. Es como si él no hubiese hecho nada. O sea, él habla de lo que está su vida cada vez mejor, mientras que él destruyó a mi familia, destruyó mi vida. El capitán del ejército Ortega Rudas, que ante la justicia habría aceptado su delito, a nosotros no nos contestó el teléfono. Llamamos al número que consignó ante las audiencias y aunque dejamos un mensaje, no respondió. Señor Edison Ortega, ¿cómo está? Le habla Romina Rossi, reportera de Día D de ATV. Lo estamos buscando para poder obtener su respuesta sobre una denuncia de un atropello en el que usted atropelló a una persona, esta persona muere y usted se fuga del lugar. Queremos por favor comunicarnos con usted, si me puede devolver la llamada a este número. Muchas gracias, buenos días. En el fuero militar fue procesado por desobediencia al manejar sin SOAT. El pedido de la fiscal Ruth Bazán Jauregui de que el capitán Ortega lleve un proceso en libertad y pague una reparación civil de solo 60.000 soles no fue aceptado por el Poder Judicial. Ahora será la sexta sala penal de apelaciones la que vea el caso. Lo que en pocas palabras ahorita están diciendo es que las personas salgan a manejar en esta ebriedad, que puedan matar, que puedan arrollar, que puedan dejar viudas, que puedan dejar huérfanos y que no te pasa nada porque la fiscal o el Ministerio Público te va a aceptar una pena de 4 años. Es más, no te sometas al dosaje etílico, cierras tu puerta y la policía no puede entrar a tu casa, nadie te puede decir nada. Aparece un mes, 30 días después y dices, ok, yo voy a negociar con el fiscal, cierro mi acta y voy a la terminación anticipada. Me dieron una pena suspendida de 4 años. Ha pasado un año desde que Cristian Melgar murió. Un año desde que a Sheila le arrebataron a su esposo. Un año en el que siente que la única que paga por la culpa de un chofer imprudente es ella y su familia. ¿Qué significa para usted regresar aquí donde el accidente? Mucho dolor, mucha tristeza, recordar donde perdió la vida mi esposo prácticamente, porque a pesar que duró hasta el día 30 de octubre, el de acá ya salió muy mal ya. Y tengo mucha tristeza, mucha rabia, impotencia de que va a ser un año ya de esto y no se haga justicia. Sheila espera que la sexta sala penal de apelaciones no acepte el pedido de la fiscal de otorgarle una prisión suspendida. Confía en que el capitán Ortega recibirá la sanción que para ella merece e irá a la cárcel. ¿Cuál es la respuesta inicial que tuvo Sheila Castro del ejército? Es lo que ella nos ha narrado, que Edison Ortega iba a ser dado de baja por manejar sin SOAT, por manejar sin revisión técnica del vehículo y claro, atropellar, matar y además dejar en estado de abandono a su esposo. Bueno, el martes hubo audiencia y lo que Sheila nos dice es que le dijeron, ¿saben qué? Nos equivocamos, señora. El capitán Ortega Rudas solamente va a recibir un llamado de atención por desobediencia y retírese. No hay nada más que tengamos que conversar con usted. Estamos ante un malentendido espíritu de cuerpo contra un hombre que asesinó
al esposo de Sheila Castro? Porque en buena cuenta entendemos que no hay dolo, o sea, que no salió con su vehículo queriendo matar a alguien, pero terminó asesinando a una persona, hay culpabilidad, la ha admitido y se suma el tema de que además abandonó a la persona que atropelló y que finalmente murió y que no cumplió con todos los pasos que se deben seguir en estos casos, que es presentarte en la comisaría, pasar por dosaje etílico. Nada de eso ocurrió. ¿El ejército va a proteger a un oficial de esta catadura? Se lo vamos a plantear al general Fernando Uribe, que es el director de informaciones del ejército peruano, al regresar de la pausa aquí en Día D. Antes te recuerdo, el capitán del ejército Edison Leo Ortega Rudas atropelló y mató al esposo de Sheila Castro. No solamente eso, sino que huyó del lugar sabiendo que había volado por los aires y lo dejó desangrándose con el cráneo destrozado en la pista. Huyó a refugiarse en la villa militar. Pidió la terminación anticipada del caso, confesando que efectivamente era el autor de este homicidio, que es un homicidio. No nos explicamos, en primer lugar, la actuación de la fiscal, que antes pedía 8 años de cárcel para él y que ahora ha cambiado para darle prisión suspendida y el pago de una indemnización en cómodas cuotas mensuales. Pero además está la actuación del ejército en voz de la viuda, que inicialmente lo que le dijeron es: le vamos a dar de baja por manejar el automóvil con el que atropelló sin SOAT y sin revisión técnica. El martes hubo una audiencia, esta nuevamente es la referencia de la viuda, y le dijeron: le vamos a hacer un llamado de atención por desobediencia, retírese señora, no tenemos nada más que conversar. Madre e hija siguen llorando la forma brutal en la que fue abandonado el padre, el esposo, en la pista desangrándose y finalmente muere. Y mientras que el capitán Ortega Rudas sigue en actividad. ¿Hay un mal entendido espíritu de cuerpo en el ejército peruano? ¿Esto no es una vergüenza para la institución? Se lo preguntamos al general Fernando Uribe, director de informaciones del ejército peruano. General, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pamela, y por tu intermedio a todos tus televidentes. Yo agradezco mucho esta comunicación para poder de manera institucional solidarizarnos con la familia por lo sucedido, en primer lugar. En segundo lugar, el Ejército del Perú, te lo aseguro y lo aseguro, de que no avala este tipo de conductas, este tipo de delitos, bajo ninguna circunstancia. Nosotros ponemos a disposición de las autoridades todas las facilidades que podamos brindar para que se pueda hacer la investigación correspondiente a través del Ministerio Público. También permíteme, por favor, aclarar algunas cosas. El Ejército del Perú, a través del sistema de inspectoría, investiga temas administrativos, por lo cual este oficial ya fue sancionado. ¿Cuál fue la sanción? Se le impuso una sanción de acuerdo al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que corresponde a algunos días de arresto de simple, pero se investiga temas administrativos. Los temas penales lo investiga el Ministerio Público, la Fiscalía. En este caso, nosotros le brindamos todas las facilidades al Ministerio Público para que puedan realizar las investigaciones correspondientes y se le pueda determinar las sanciones o la condena que salga de esta investigación. General, entiendo que el capitán Ortega Rudas ha admitido su delito. Atropella, mata, abandona a persona en estado en peligro, manejaba automóvil sin SOAT y sin revisión técnica. ¿Todo esto no es suficiente para que el ejército evalúe su permanencia dentro de la institución? Es el Ministerio Público quien debe determinar la culpabilidad de este señor, que en este caso es un oficial del ejército, pero también pudo haber sido o puede ser otro profesional, ¿no? Entonces, al emitir el Ministerio Público a través de la Fiscalía la condena o las sanciones correspondientes, la institución en ese caso ya ve por conveniente dar resuelto mediante un trámite administrativo la situación del mencionado oficial. No me queda claro. Es decir, cuando el Poder Judicial condene al capitán Rudas, ¿recién el ejército tomará otro tipo de medidas y mientras tanto seguirá en actividad?
a pesar de que ha admitido su culpabilidad, porque ha pedido la terminación anticipada, admitiendo su culpabilidad. Mató a este padre de familia, lo dejó abandonado y se refugió en la villa militar. O sea, todo esto, general, es un estigma para la institución. Es un capitán que manejaba, atropelló y abandonó a una persona a la que mató. Como le repito, nosotros no avalamos ningún tipo de delito, ningún tipo de falta. Bueno, pero siguen actividad, siguen funciones. Es el Ministerio Público quien debe determinar la culpabilidad de esta persona para inmediatamente nosotros hacer los trámites administrativos correspondientes. ¿Que terminarían en pasarlo al retiro? Probablemente, por supuesto que sí. De acuerdo a la gravedad de la falta y lo que dictamine el Ministerio Público en este caso, se va a ver el trámite administrativo correspondiente de la situación a la que va a pasar este señor. ¿Matar a una persona y dejarla abandonada en la pista no es suficientemente grave? Absolutamente, absolutamente es grave. Pero nosotros respetamos mucho los diversos poderes del Estado y uno de ellos, el Ministerio Público, es uno de ellos, el cual debe determinar la culpabilidad de este señor. Y nosotros, nuestro trabajo es brindarle todas las facilidades para que puedan realizar las investigaciones correspondientes. Todas, se lo aseguro, todas. El Ejército del Perú no avala este tipo de acciones. Nosotros no apañamos a nadie que cometa este tipo de acciones. Nosotros no somos una institución que tenemos 200 años de historia. Por lo tanto, todas las personas que están dentro de la institución cumplen cabalmente todas las normas. Y el que no se encuentra dentro de estas normas es sancionado y nosotros brindamos todas las facilidades para que se haga todo de acuerdo a normas. General, le agradezco por habernos atendido esta noche. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Buenas noches. Ha sido el general Fernando Uribe, director de Informaciones del Ejército Peruano. En buena cuenta, esperan el resultado del proceso judicial. Esto todavía está en la etapa de fiscalía y ya la fiscal ha adelantado que le dará prisión suspendida y que permitirá que la indemnización sea pagada en cuotas mensuales. Cuando esto se refrende en el Poder Judicial con una condena por culpabilidad, quizás veremos que el ejército aparte a este mal oficial. Asesinó a una persona, aunque no hubo dolo, un asesinato culposo, un homicidio culposo, pero la mató y lo dejó abandonado en la pista desangrándose. Eso es gravísimo. El ejército no debería tener oficiales de esta catadura en sus filas. Nos vamos a la pausa en Día de hoy, regresamos con lo último.